Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. En información de última hora, Javier Milei gana la presidencia de Argentina. Javier Milei es el presidente electo de Argentina a esta hora. Elegido presidente de la República Argentina por el 55,6% de los votos. De panelista televisivo a presidente de la Nación. ¿Por qué Javier Milei? ¿Qué lo convierte en el nuevo líder de la derecha en Argentina y en un referente internacional del liberalismo? ¿Cómo hizo un outsider de la política, un desconocido, para llegar al lugar que hoy ocupa en tan poco tiempo? Pablo Semán es antropólogo y sociólogo argentino. Acaba de publicar su último libro Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Junto a Ezequiel Saferstein, Melina Vázquez, Martín Vicente y Nicolás Bessinger, investiga y analiza el fenómeno Milei y se anima a pensar en el futuro de la política en nuestro país. Soy Pablo Semán y en el libro hay una descripción del camino que llevó al triunfo de La Libertad Avanza, un poco respondiendo a la pregunta de cómo llegamos hasta acá, y hay una exploración de 4 mundos sociales libertarios, uno que tiene que ver con la producción de la ideología libertaria a partir de los autores y de uno de los autores que lee principalmente Milei, otro que tiene que ver con la organización política juvenil en la capital, que es una forma de mostrar toda la organización política o las posibilidades de organización política de La Libertad Avanza. Una tercera exploración que tiene que ver con el mundo de La Libertad Avanza como mundo cultural, derivado de la producción de artefactos culturales, empresas culturales y liderazgos intelectuales. Y finalmente hay una exploración de un lazo político, o un caso de enlazamiento político entre La Libertad Avanza y sectores jóvenes de los sectores populares. Este es el podcast de Comunidad de Ideas, un espacio abierto y horizontal que reúne voces de invitados especiales para pensar desde distintas disciplinas y diferentes sectores las formas de hacer y abordar la política, el ambiente, la seguridad, la igualdad y el desarrollo económico. Es que este es un cambio de todos los argentinos. Esto es otra cosa. Desde mi punto de vista, de vuelta, esto es materia opinable. Para mí, los argentinos dijeron basta del modelo de la casta. El modelo de la casta es un modelo que parte de una cuestión aberrante, que es esta idea de donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, yo creo que en parte porque se vinieron acumulando frustraciones derivadas de la mala salida de la convertibilidad para algunos, no para todos, y después del ejercicio del gobierno por parte del kirchnerismo, y todas esas frustraciones podían ser interpretadas al mismo tiempo como rechazo y como falta de libertad, ¿no? Entonces Milei propone eso que tiene grandes probabilidades, o tenía y finalmente concretó grandes probabilidades de encauzar la mezcla de rechazo y afirmación de alternativas. Pero aparte yo creo que Milei, por su propia performance, o sea, por su presencia física, su forma de actuar, su confrontatividad, su carácter enervado, podía permitir que las personas proyecten en su cuerpo, en el cuerpo de Milei, su propio cuerpo, su propia emoción, y se identificasen con virtudes, anhelos y derrotas de Milei, ¿no? Milei le permitía una especie de catarsis delegativa a través de él, y después permitió que esas personas ejercieran el mismo poder que Milei a través del voto, ¿no? Porque el poder de Milei era el poder de sancionar, de criticar, de fustigar, y esas personas se hicieron de ese poder a través del voto, que era un voto de rechazo de lo que venía del pasado.
Estamos convencidos de que la sociedad tiene que combatir, organizarse y combatir por su libertad en contra del Estado. Hay que combatirlo para que retroceda. Si no nos organizamos para combatirlo y para que retroceda, no va a retroceder nunca. En primer lugar, hay un dato que es que la mayor parte de los jóvenes votó a Milei o se siente tentada por Milei, y además yo diría, en los sectores jóvenes, el lenguaje de descripción de la vida social y de los problemas de la vida social es mileísta, incluso aunque no voten a Milei, ¿no? En ese sentido, yo diría la disputa la ganó de antemano Milei, porque hay una sintonía bastante perfecta entre la sensibilidad que expresa Milei y la sensibilidad que sostienen en términos políticos los jóvenes. Yo creo que eso augura como un periodo de largo plazo de permanencia de esa sensibilidad, porque esos jóvenes, inclusive inclusive fracasando Milei, inclusive con los problemas que tenga para gobernar, no necesariamente van a cambiar su manera de ver el mundo y van a buscar un Milei más fuerte, el Milei de Milei, y su decepción tampoco los va a llevar a necesariamente, tal vez sí, pero va a ser muy difícil, a buscar una ideología política de signo contrario, ¿no? Más bien irían a la decepción, a la frustración. Entonces, siendo esa la situación, yo veo que la disputa es difícil para quien quiera disputar ese electorado juvenil, porque tiene que entender que hay un lenguaje ya sedimentado y probablemente por largo tiempo, y tiene que entrar a dialogar con ese lenguaje. Y los partidos políticos opositores de todo tipo no saben cómo dialogar con ese lenguaje, y además no tienen cómo hacerlo, porque aunque tuvieron los contenidos, no tienen las figuras que puedan interpelar, porque uno puede decir, sí, tengo los contenidos, quiero decir esto, quiero decir lo otro, pero ¿quién lo dice? ¿Quién es legítimo para hablarle a esos jóvenes que comparten la sensibilidad de Milei y piensan que todos los demás son un desastre? ¿Votaste a Milei? Por supuesto, voto, lo milito. Estamos en los barrios más pobres del conurbano, principalmente en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Mirá. Haciendo la tarea que nadie se anima a hacer, o sea, llevar las ideas de la libertad y el conocimiento para liberar esclavos. Cierta gente que depende de planes sociales y vive en la pobreza y el conformismo. Lo votan no porque los quieran, sino porque tienen miedo de perder los 70.000 pesos miserables que reciben. Nosotros lo que justamente veíamos era la irrupción de una generación de jóvenes que tenía una inserción muy diferente en el mercado laboral. Y si bien nosotros no queremos decir, ni vamos a decir, ni dijimos que todos los jóvenes que trabajan en Rappi votan a Milei o todos los votantes de Milei son trabajadores de Rappi, sí veíamos cómo esa condición y una serie de miramientos que había que tener sobre esas inserciones laborales traían puentes que permitían conectar el discurso político de Milei con esas experiencias. Entonces, hay una cosa dura del Estado que todavía, si uno la compara con el resto de América Latina, por ejemplo, funciona bien. El problema es que eso no alcanza para cumplir todas las funciones del Estado, y el otro problema es que el Estado sobredeclaró presencia, ¿no? Entonces, ahí se produce ese efecto de disonancia cognitiva con el resto de la sociedad, con los nazis, a los que se les dice Estado presente, Estado presente. Ellos entienden, como dijo Alejandro Galeano, en paralelo a esta figura de la mímica de Estado, que este es un Estado que hace presencias como una celebrity, ¿no? Porque es un Estado de muestras gratis en muchos aspectos. Así que eso complejiza un poco el problema de la mímica del Estado, que no es solo mímica, pero en parte sí lo es y es un problema. ¿Sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios, de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos va mal. Este es el Milei del año 2021, cuando junto a Victoria Villarroel logró acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. El meteórico ascenso del liberal libertario, como él se considera, es analizado en el nuevo libro de Pablo Semán. Lo que sí me pasaba era que justamente veía las transformaciones sociales y culturales que me hacían pensar,
lo escribí en 2012, que todo lo que el kirchnerismo barría debajo de la alfombra, pateaba para afuera, excluía, se le iba a venir en contra bajo el nombre del Frente Amplio de la Libertad, que era eso, está textualmente escrito, pero antes que eso lo pudiera ver yo, no sé, Martín Rodríguez, Tinta Limón, escribió un poema en 2007 que decía sionismo o barbarie, ¿no? Y que planteaba un poco la alternativa o la posibilidad de que algo como esto que ahora nos sorprende fuera posible. En el fondo, los que les tiene que quedar claros, a ver si lo entienden de una vez, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza dejamos claro nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Y a mucha gente la agravia muchísimo la indolencia de la casta, la agravió muchísimo la indolencia de la casta, y por eso hoy prefiere pasar hambre, con lo cual el hambrismo no es una doctrina para interpretar lo que pasa. Lo digo un poco en diálogo crítico, que ¿por qué le van a aguantar a Milei lo que no le aguantaron? Y bueno, porque los otros cagaron a la gente como de arriba de un puente, ¿no? Y digamos, no se preocuparon por dejar de mostrar que hacían eso. Y la foto de Olivos es quizás la condensación más brutal de eso. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Milei irrumpió en la política por diversos motivos, pero sin duda los errores de las otras fuerzas políticas y la falta de autocrítica de las mismas lo pusieron en el centro de la escena. En una entrevista para la televisión italiana, ya como presidente, Milei aseguró sentir un profundo desprecio por el Estado. ¿Cuáles son los límites de un hombre elegido en democracia que se considera un enemigo de ese Estado al cual aborrece? El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. En principio, en la cabeza de Milei yo creo que no hay muchos límites. Creo que los límites políticos de Milei es otra cosa, porque él es capaz de decir cualquier cosa, ya lo tenemos comprobado, pero me parece que en los límites políticos tienen que ver con hasta qué punto él puede asegurar una estabilización que no digo que sea inclusiva, porque no ese es el objetivo, no es esa la práctica, no es lo que se está viendo, pero una estabilización en la que la exclusión sea también sostenible, ¿no? Creo que hay puntos donde eso puede fracasar. Y por otro lado, hay algo que a mí me parece que es un campo de incógnitas, pero habría que verlo, que es que el mileísmo como organización política tiene una relación de mucha hostilidad con el Estado, y la verdad es que el Estado, uno puede decir que está en crisis, yo mismo digo eso, y efectivamente creo que lo está, pero el Estado es un aparato muy complicado, muy necesario, y a veces yo creo que la falta de pericia técnica y la falta de interés por las cuestiones del Estado puede llevarlos a encontrar un límite que no viene por el lado de la economía o por el lado de la política, sino por el lado de cómo funciona la defensa civil, cómo funciona el sistema interconectado, cómo funciona una serie de zonas que son el Estado duro, invisible, pero que es el Estado que permite que todo funcione, ¿no? Vialidad nacional, por ejemplo. Y diría que, por ejemplo, dentro de esta estabilización hay algo que es bastante problemático respecto de esta cuestión que les planteo, que es la obra pública está totalmente paralizada, inclusive el mantenimiento de la obra pública. Bueno, Argentina siempre necesita obra pública, pero no lo digo porque necesita el empleo de la obra pública, necesita estructuras que deben ser mantenidas por un lado o que deben ser ampliadas por el otro, porque la producción vive de esas estructuras y nadie está pensando nada en eso, creo yo, porque está todo como parado, ¿no? La propuesta de Milei en campaña y ahora como presidente ha sido una declaración de guerra cultural al progresismo en todas sus manifestaciones. Pero,
¿tuvo cierta responsabilidad del progresismo en el triunfo de la Libertad Avanza en Argentina? ¿Qué pasa con la agenda feminista en tiempos de Milei? ¿Qué ha sido el progresismo contemporáneamente? Eso en un contexto mundial que no hay que olvidarse, de declive del Estado, de crítica del Estado, y donde la defensa del Estado es progre, de manera tal que, como dice Sergio, que es todo aquel que defiende el Estado en este momento es progresista, y entonces eso hace pensar que, exageradamente digo yo, no Sergio, un abogado del Opus Dei finalmente es más progresista que un anarcolibertario. Que en la exageración tiene sentido, ¿no? Y esa posición de mala palabra, a su vez, está vinculada a otra cuestión que algunos plantearon, o que está planteada implícitamente en lo que dicen muchos, que es el problema de... quiero recordar, yo intenté decirle, repongamos las causas de la perplejidad y mantengámonos atentos a ellas, no nos olvidemos de esa, no nos olvidemos de la herida de que no son todos nazis y que capaz que nosotros fuimos el despotismo ilustrado, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y una de las cosas que pasa no es solamente que el progresismo es mala palabra, y eso dificulta mucho la respuesta política, no la respuesta que yo te voy a dar a vos, que es, uno se pregunta, yo lo he visto habitualmente, es una pregunta que cunde en medios políticos, peronistas, socialistas, radicales, progresistas, lo que fuera, que es, ¿cómo interpelamos a esa gente? El problema, y todos lo dicen con una desesperanza terrible, ¿no? ¿Y cómo los interpelamos? Porque es como lanzarle mensajes a un chino en alemán, ¿no? No nos entienden, fracasamos todos los días. Y entonces lo que pasa es que no es solamente un problema de tener contenidos de interpelación, sino de quién es uno para interpelar. Porque las interpelaciones exitosas no solamente exigen contenidos, sino enunciadores legítimos. Justamente el problema de que progresismo sea mala palabra es exactamente el problema de que el progresismo es un enunciador ilegítimo. ¿Por qué? Porque desde la minoría hiperexigente para dejar entrar ahí se mira todo lo demás como nazi. El campo político visto desde el progresismo es una marea de gente fascista toda, 80%, donde nosotros, el 20% somos los puros. Casi que habría que preguntarse quién es el excluyente. ¿Por qué crees que un empresario quiere ganar más o ganar menos? Más. Ok, entonces mirá si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, van a ganar más plata. Y entonces que vos me vas a decir pero las que mujeres tenemos hijos, las mujeres tenemos otras cuestiones que no son convenientes a ver, muchas veces. Bueno, a ver. Ay, me encanta pelearme con Milei. Milei. Pero el punto es, o sea, sí. y que digamos, y tus decisiones personales. Para un empresario es más conveniente contratar un hombre, porque no tienen hijos. A ver, pero bueno, entonces, ahora no, bueno, a ver. Sí tienen, pero tienen 2 días entonces, o 3 días. a ver, si vos vas a estar, si vos tenés menos horas en el trabajo que otra persona, digamos, ¿qué pretendes ganar lo mismo? O sea, yo no tengo la más mínima duda que hay elementos antifeministas en ¿cómo se llama? En la Libertad Avanza. Como también hay feministas, muchas menos. Y yo sé muy bien que muchas mujeres que votan a la Libertad Avanza conocen el repertorio de acciones de defensa contra los varones que efectivamente son terribles, somos terribles, y los varones enojados están en todos lados, no solamente en la Libertad Avanza, ¿no? Porque aparte, uno de los problemas de los feminismos, y de algunos feminismos, y especialmente de los mainstream, de los oficialistas no hegemónicos, fue la doble vara con los compañeros y los no compañeros, que está en el núcleo de un problema que tuvo el kirchnerismo, que es que como no pudo hacer zapatismo, es decir, la reforma agraria, entonces hizo zapaterismo y ofreció compensatoriamente los derechos. Ese es el problema. El problema no es ni el liberalismo, ni el feminismo, sino ofertar el feminismo como compensación de que no puedo resolver la inflación. Algunos meses después del triunfo y posterior asunción del gobierno de la Libertad Avanza, aún hay quienes permanecen en la perplejidad. Milei avanza con las reformas del Estado, pero ¿hasta dónde es capaz de llegar? Asusta la sorpresa, pero que habla justamente de la situación de la casta.
es la continuidad, ¿no? Es la continuidad de la situación de casta y de privilegiado y de aislado de la mayor parte de las corrientes sociales, estar sorprendido, seguir sorprendido o pensar que esto se termina rápido o que desaparece y se diluye como, no sé, alcohol lanzado al aire, ¿no? Que se volatiliza. Y al mismo tiempo, en diálogo crítico con lo que decís y con algunas cosas que oigo sobre los feminismos, también asustan las respuestas, ¿no? Y yo creo, vengo a reponer la perplejidad nuevamente y quiero decir varias cosas que dialogan sin dar un argumento definitivo. Miren, hay una primera cuestión que para mí es importante, que es en este proceso de ir presentando el libro a medida que va gobernando Milei. Estamos acompañando la sorpresa de los sorprendidos. Y la sorpresa dura. Estará mal que dure, pero sigue durando. Y las respuestas que son problemáticas también. Entonces, en ese sentido no envejece. Y hay otra cosa que está presente en el libro, que es, nosotros decíamos hasta dónde puede llegar, y hay un horizonte de gobernanza de estas experiencias, que es la transformación del régimen constitucional, no de la constitución escrita, sino de los repertorios, las prácticas, los actores privilegiados en la interpretación de la constitución. Entonces, de un angostamiento iliberal de la democracia con estos tipos, yo no esperaría nada bueno, ¿no? Inclusive, aunque sea el merecido castigo de la casta, porque yo creo que la verdad es que uno podría decir, la clase política argentina se merece a Milei, pero la sociedad argentina no se merece a Milei. El libro de Pablo Semán está entre nosotros. Nos aporta en estos tiempos de desorientación y dudas sobre el futuro una ayuda para encontrar el camino en tiempos de orfandad política. A mí me parece que este es un tiempo de desorientación política porque lo que se pensaba que podía pasar no pasó y sucedió lo que todo el mundo pensaba que no podía pasar de ninguna manera. Entonces, el libro dialoga con lectores que tenían supuestos que ahora todos nos damos cuenta que no regían, ¿no? Entonces, es un libro que de muy diversas maneras ayuda a encontrar un camino en la orfandad política y además es un libro que hace entender un sector de la sociedad que es muy importante y que todo el mundo pensaba que era extraordinario, excéntrico por un lado y minoritario por el otro, y la verdad es que no es ninguna de las dos cosas. Son parte de la normalidad, y son uno de los modos de la normalidad de la Argentina, y por el otro lado son extensos. Este fue un podcast de Comunidad de Ideas. Reviví la presentación completa del libro Está entre nosotros, de Pablo Semán, en nuestro canal de YouTube y conocé nuestra agenda de actividades en www.comunidadeideas.com.ar.